Hay muchas maneras de mirar la historia, como saben los que están aquí. De hecho, lo extraordinario es que no solamente hay muchas maneras, sino que inclusive tienen usos diferentes. La historia clásica de la medicina, que es muy criticada en algunos lugares porque es triunfal, positivista, etc., tiene un sentido y es la manera que usamos todos para darle realmente un orgullo a nuestros profesionales de lo que se hace. Y por lo tanto, pues se necesita el héroe médico para esto. Aquí tenemos otra parte, otra forma de ver también la historia. Vamos a seguir con la historia y con los resultados de Ashford. ¿Y cómo lo vamos a seguir? Lo vamos a seguir con un panel, el legado histórico de la medicina tropical en Puerto Rico, las comisiones de anemia, el Instituto de Medicina Tropical y la Escuela de Medicina Tropical. Y para ellos tenemos un excelente panel que presentará su coordinador, miembro fundador y primer director del instituto, el doctor Raúl Mayo. Raúl. Buenos días, saludos a todos. El panel se llama El legado histórico de la medicina tropical en Puerto Rico, las comisiones de anemia, el Instituto de Medicina Tropical y la Escuela de Medicina Tropical. Así que enlaza muy bien con nuestra introducción honorable. Gracias, Francisco. El panel fue organizado con los propósitos de promover la colaboración entre investigadores y de hacer una integración novedosa y retadora, aunque modesta por las limitaciones inherentes a la modalidad de un panel y de 10 minutos por presentación. De las contribuciones que diferentes instituciones hicieron al desarrollo de la medicina tropical en Puerto Rico en el siglo XX. Los temas que tocaremos serían la maestra Lucy Peña Carro, las comisiones de anemia de Puerto Rico, cubriendo las épocas entre 1904 a 1911. Le sigue la profesora Carmen M. Santos Corrada, con el tema del Instituto de Medicina Tropical e Higiene de Puerto Rico, cubriendo los años son periodos del 12 al 1926. Continuaríamos entonces, entramos en el tema de la Escuela de Medicina Tropical, que lo iniciará la doctora Silvia Rabionet, concentrándose en el aspecto del currículo de la Escuela de Medicina Tropical y cubriendo la época más o menos del 1926 al 48. Le sigue mi persona tocando el tema de la producción científica en la Escuela de Medicina Tropical. Tengo que advertir que hice un giro de cómo cubrir la temática. Simplemente, y lo advertiré o lo anotaré, cuando presente la parte mía. Y finalizamos el panel con la presentación de la doctora Anés Ramírez de Arellano sobre no tanto el apogeo, sino la disolución, la época de disolución de la Escuela de Medicina Tropical, cubriendo los años entre 1940 y 48. Vamos a iniciar entonces el panel con la maestra Lucy Peña Carro, con el tema de las comisiones de anemia de Puerto Rico. Lucy Peña es investigadora adscrita del Instituto de Historia de las Ciencias de Salud, obtuvo su grado de maestría en Artes con concentración en Historia de Puerto Rico del recinto de Río Piedras en el año 2008.
y hace 1 año y medio comenzó sus estudios doctorales en dicha institución. Actualmente labora como bibliotecaria auxiliar en la Biblioteca Conrado Asenjo del Recinto de Ciencias Médicas dentro del Departamento de Circulación. Con ustedes, Lucy Peña. Bueno, pues muy buenos días a todos. Para conocer un poquito mejor la labor de las comisiones contra la anemia de Puerto Rico, es importante destacar como primer punto que actualmente son consideradas como predecesoras del Instituto de Medicina Tropical, la Escuela de Medicina Tropical y la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. También un segundo aspecto importante fue que durante sus años de labor establecieron estaciones centrales y subestaciones en gran parte de la isla. Tanto la profesora Blanca Silvestrini como el doctor Norman Maldonado han reconocido a las comisiones como un primer paso para el proceso de regionalización de los servicios de salud pública. Un tercer punto importante es que, una vez establecidas, realizaron campañas de educación masiva a la población, dirigida a los campesinos, a los médicos, a los maestros, dueños de fincas, entre otros. Existe una tesis muy ilustrativa de Débora Serrano, realizada en el año 2007, en donde hace un análisis de las acciones educativas y el alcance de las campañas contra la anemia durante la primera década del siglo XX. Esta la pueden conseguir en la Biblioteca Conrado F. Asenjo del Recinto de Ciencias Médicas. Presentándoles un breve trasfondo general, a finales del siglo XIX y principios del XX, Puerto Rico tenía una población de casi 1 millón de habitantes y las condiciones de vida en general eran muy difíciles. La vivienda y la alimentación eran inadecuadas, con pésimas condiciones de trabajo. En cuanto a las posibilidades de educarse, estaban muy limitados aún, ya que solo un 0.52% de las personas a 1899 tenían instrucción superior y el resto, la gran mayoría, no sabía leer y escribir. Puerto Rico comienza un proceso muy complejo de numerosas transformaciones a nivel social, político y económico en 1898 con el cambio de soberanía. Un año después, el huracán San Ciriaco azota la isla en agosto y ocasiona muertes y gran desolación en la población. También devastó no solo las cosechas de café, que al cerrar el siglo XIX representaban la fuente más importante de trabajo e ingreso para el campesino, sino que los registros de esa época señalan que la anemia era la primera causa de muerte por enfermedad en la isla. La anemia representaba una verdadera amenaza a la salud de la población en la isla, ya que el volumen de personas afectadas por la misma seguía creciendo, pero su origen le era atribuido a múltiples causas con respecto a la salud: la falta de una buena nutrición, los efectos adversos del clima, enfermedades como la malaria, la ausencia de higiene y la presencia de parásitos intestinales, entre otros. De la misma forma, se consideraban las pésimas condiciones socioeconómicas que rodeaban a la vida del campesino. Millares de personas padecían esta enfermedad sin saberlo. Frecuentemente, la población del país exhibía síntomas tales como palidez en el rostro, falta de apetito, debilidad general, apatía y la predisposición a otras enfermedades oportunistas como la tuberculosis. Un estudio realizado en 1903 por los doctores Bailey K. Ashford y Walter King generó diversas reacciones por parte del gobierno de la isla, la clase médica del país y la Junta Superior de Sanidad. Los doctores Ashford y King esperaban convencer a los médicos de la isla del origen parasitario de la anemia en Puerto Rico. La propuesta de un parásito como único causante de la anemia representaba un cambio de paradigma médico que al mismo tiempo tenía el efecto de negar la existencia de un problema social que hasta ese momento había sido vinculado directamente al generalizado estado de salud de la población. Sin embargo, la investigación de los doctores Ashford y King estaba fundamentada en el diagnóstico de por lo menos 100 casos de anemia por uncinariasis en la isla. Finalmente, el gobernador de Puerto Rico, William H. Hunt, le propuso a la legislatura en febrero de 1904 una asignación de $5,000 para la primera investigación y el tratamiento de la anemia en Puerto Rico. Las comisiones de anemia fueron campañas de servicio médico a nivel masivo que tuvieron lugar en la isla de 1904 a 1908. Estas pueden dividirse en 2 periodos, ya que durante los primeros 2 años fueron dirigidas básicamente por los doctores Bailey K. Ashford, capitán del ejército
capitán cirujano del Ejército de los Estados Unidos destacado en Puerto Rico, y Walter King, capitán cirujano del Servicio de Sanidad y Hospitales Marítimos de los Estados Unidos destacado en el puerto de Ponce, y Pedro Gutiérrez y Garavides, en ese entonces joven médico puertorriqueño que ocupaba la posición oficial de sanidad en Bayamón y al mismo tiempo dirigía el hospital municipal de ese pueblo. La ley facultaba al entonces gobernador William H. Hunt para que fuera el responsable directo de todos los trabajos que se llevaran a cabo, pero intervino en muy pocas ocasiones en las decisiones de esa primera comisión, lo que les permitió a sus integrantes llevar a cabo la organización de todos sus servicios. Aunque desde un principio sus miembros se presentaron como un equipo de trabajo sin jerarquía, fue evidente que Ashford, el doctor Ashford, recibió un trato distintivo. La prensa y otros medios, tanto dentro como fuera de la isla, lo consideraban la cabeza de la comisión debido a su interés y dominio en el tema de la accionariasis. La comisión comenzó sus labores en Bayamón porque se consideraba un lugar céntrico y accesible a otros municipios de la isla. Luego se trasladaron al pueblo de Utuado. Su método de trabajo era organizado, sencillo y constaba de varios pasos. En primer lugar, cada individuo que llegaba al campamento y era colocado en una fila haciéndose la distinción por género. El requisito indispensable para cada persona era llevar una muestra discreta en una cajita de fósforos. Es importante mencionar que hubo campesinos que consideraban este procedimiento como una ofensa y en un comienzo no acudían a recibir la evaluación correspondiente. En el caso de aquellas muestras que eran examinadas, luego de ofrecido un diagnóstico por medio del microscopio, los médicos procedían a realizar una prueba de sangre a los pacientes, quienes se les encontraban los parásitos o sus huevecillos. Una de las consecuencias inmediatas de este trabajo fue que se hicieron estudios comparativos con relación al grado de hemoglobina en la sangre de cada paciente. Luego del diagnóstico positivo a uncinaria, los pacientes recibían una receta con la que pasaban al dispensario en donde les eran provistos los medicamentos, les educaban en la manera de utilizar los mismos y les informaban la fecha en que debían regresar a continuar su tratamiento. Con cada paciente se utilizó una tarjeta numerada y así se fueron construyendo sus historiales clínicos y contenían también los resultados de las muestras de laboratorio y sus datos personales. Es importante destacar que la comisión también recibió la ayuda de colaboradores médicos, alcaldes, campesinos, que no recibieron a cambio ningún tipo de remuneración económica para ese entonces. Resulta particularmente interesante y significativo conocer que hubo campesinos que cooperaron en muchas ocasiones sirviendo como intermediarios entre los médicos y los pacientes, especialmente cuando brindaban explicaciones relacionadas al tratamiento y prevención de la anemia. Probablemente esta fue una razón determinante a la hora de entender por qué hubo un gran movimiento de pacientes durante ese año y en los años por venir. La realidad fue que muchas personas cooperaron con la comisión debido a que se promovió la idea de estar laborando por el bien del campesino pobre y trabajador de la isla. Luego de los 2 primeros años de labor, los doctores Ashford y King regresaron a sus antiguas labores. El doctor Ashford, como miembro del Cuerpo Médico del Ejército de los Estados Unidos, fue trasladado a Pensilvania, mientras que el doctor King fue asignado a una posición dentro del Servicio de Sanidad Pública en Washington. Por tal motivo, fueron contratados los servicios de los doctores Isaac González Martínez y Francisco Seín para que ocuparan las posiciones de médicos asociados, mientras que el doctor Gutiérrez y Garavides, único miembro del grupo original, asumía su presidencia. Esta tercera campaña, bajo una segunda comisión, tuvo un presupuesto de $50,000 durante ese año. Esta segunda comisión estableció una estación central en Río Piedras, 3 subestaciones en Mayagüez, Lares y el mismo Río Piedras y 35 dispensarios durante ese año. La coordinación con algunos hospitales municipales fue muy importante y su labor mantuvo el mismo patrón de examen o clínica que había llevado a cabo la comisión anterior. Un dato relevante es que luego de 3 años de campañas contra la uncinariasis, la comisión explicó que una parte significativa de los campesinos recibían tratamiento el tratamiento no lo completaban por la naturaleza de sus trabajos. En cierta época del año era común que un sector del campesinado emigrara de la ruralidad a la costa y luego de vuelta al interior. Por tal razón, al terminar esa primera campaña de la segunda comisión, la comisión concluyó que necesitaban un mayor presupuesto para expandir sus servicios a través de toda la isla.
con este nuevo presupuesto de $60,000, iniciaron por cuarto año consecutivo las campañas contra la anemia. Dicha comisión permaneció con el mismo sistema de trabajo que en los años anteriores, pero llevó los servicios médicos a otros municipios de la isla. Una vez concluida la labor, en esos últimos 2 años se habían atendido cerca de 170,000 personas. Las comisiones contra la anemia de Puerto Rico no solo impactaron de manera profunda a la sociedad en la isla, sino que al mismo tiempo fueron influenciadas por los problemas políticos, económicos y de salud pública que se vivían en el país. Desarrollaron un interés particular en el campesino a pesar de que tradicionalmente se le atribuía a este una actitud recelosa ante el facultativo. Al mismo tiempo, las comisiones intentaron que se extendiera la forma de prevenir dicha enfermedad. Las comisiones comenzaron como unas campañas de salud que pretendían acabar con la uncinariasis en pocos años, pero al final habían desarrollado una organización y administración que parecía estar evolucionando como un sistema independiente de salud. En otras palabras, habían ocupado un espacio importante dentro de los servicios médicos y de salud pública que la población demostró necesitar en ese entonces. Durante sus años de labor, las comisiones comprendieron que sin mejoras sociales no se podía eliminar completamente el problema de anemia que había en el país. Gracias. Muchas gracias, maestra Peña Carro. Vamos a dar unos minutos a ver si logramos reinstalar lo visual. Procedemos ahora con la conferencia de la profesora Carmen M. Santos Corrada, titulada El Instituto de Medicina Tropical e Higiene de Puerto Rico entre 1912 y 1926. El instituto fue creado por ley en el 1912 y operó hasta ese año del 1926. La profesora Carmen M. Santos Corrada, con una maestría en Ciencias Bibliotecarias, es directora de las colecciones especiales de la Biblioteca Conrado F. Asenjo del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Realizó estudios de maestría en el recinto de Río Piedras y en la actualidad trabaja en la defensa de su tesis relacionada con la historia de la medicina tropical. Ha sido admitida al programa doctoral de Historia en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Es además la coordinadora para Puerto Rico de la Biblioteca Virtual de Salud adscrita a la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, lamentamos los inconvenientes y realmente lo lamento mucho por los ponentes, ¿verdad? Los participantes. Con ustedes está subiendo la profesora Carmen Santos Corrada. Muy buenos días, me uno al saludo protocolar. La charla de hoy se titula La medicina tropical en Puerto Rico y el Instituto de Medicina Tropical e Higiene, 1912 a 1924.
sumario de la presentación, pues un resumen en busca de una definición, revisión documental, propósito del estudio, el instituto a la luz de las leyes y participantes, una conclusión y referencias. Los primeros 30 años del siglo XX en Puerto Rico fueron de actividades y cambios en el campo de la salud pública. Durante ese periodo se llevaron a cabo 3 iniciativas en el área de medicina tropical. Entre los proyectos desarrollados con este enfoque se destaca el Instituto de Medicina Tropical y Higiene de Puerto Rico, creado por la legislatura del país en 1912 y cesando por ley también en 1924. Un núcleo de médicos boricuas, educados bajo la tradición europea principalmente, colaboraron o fueron miembros del instituto, administraron la organización, combatieron las enfermedades de la población, identificando muchas condiciones de salud en el sector rural, hicieron investigación sobre las mismas, como también descubrimientos científicos que impactaron el desarrollo de la salud en Puerto Rico. Dieron a conocer internacionalmente al país como centro de estudio de las enfermedades tropicales y formaron parte de la dinámica que se generó en torno a la medicina tropical en la isla y fuera de ella. En busca de una definición, ¿qué es medicina tropical? De acuerdo al padre de la medicina tropical, Sir Patrick Manson, es el estudio de condiciones que por circunstancias meteorológicas son prevalentes en climas cálidos. De acuerdo a la doctora Ramírez de Arellano, establece que desde la perspectiva estadounidense la medicina tropical se explica como la aplicación de las medidas preventivas y terapéuticas a aquellas condiciones que prevalecían en los climas cálidos y que se consideraban amenazantes a los nuevos pobladores de raza blanca. Mientras que Pedro Gutiérrez y Garavides estipula que la medicina tropical es el estudio de las enfermedades propias de este clima y los medios conducentes a prevenirlas o evitarlas. Una revisión documental identifica 3 pautas que aplicamos a este estudio. Julian Pearce, por su parte, en el 97 nos dice que los estudios sobre la medicina tropical en Brasil revelan otras experiencias acerca de la historiografía de la medicina tropical, permitiendo incluir unas perspectivas no centradas en los modelos europeos o estadounidenses. Por su parte, Marlene Dubrain, dice que en el empeño por situar las discusiones de la salud pública a partir de la invasión americana, se ha dejado fuera la participación de los puertorriqueños en los entendidos modernos concernientes a la salud. El doctor José Gabriel Rigau Pérez, en su trabajo sobre el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, nos dice que la autobiografía de Ashford, y siempre se ha centrado en la figura de Ashford, todos estos estudios historiográficos, ha impedido percibir las interacciones complejas entre personas e instituciones y la variedad de fuentes o de frentes que constituyen la campaña higiénica. Por lo tanto, el propósito de este estudio surge del interés de documentar el quehacer de médicos en Puerto Rico que contribuyeron al desarrollo de la medicina tropical en el país por ente de la región caribeña e internacionalmente durante el periodo del 1912 al 24. Nuestro propósito es rescatar la información, evaluar y dar a conocer las gestas significativas de estos médicos en el campo de la medicina puertorriqueña y en particular aquella conocida como medicina tropical. El Instituto de Medicina Tropical se crea por ley en el 12, ahí hay un periodo de inicios y transición. Para conocer profundamente este periodo de inicio y transición debemos referirnos al trabajo de Lucy Peña, las comisiones contra la anemia en Puerto Rico. En el segundo periodo donde se enmienda la ley, por eso van a haber tantos cambios, lo mismo ocurre en las comisiones de anemia, hay unos periodos de ajustes y de enmiendas a la ley, ajustando a las necesidades y a las diferentes instancias que trabaja cada una. En 1913 se cambia el nombre al Instituto de Medicina Tropical e Higiene y cabe destacar que entre el 12 y el 13 el doctor Pedro Gutiérrez y Garavides fue comisionado para ir a trabajar, a estudiar a la Escuela de Medicina Tropical de Londres y a la de Liverpool con el propósito de conocer su funcionamiento y aplicarlo a Puerto Rico. En el 1914 ocurrió un cambio significativo. La biblioteca, se crea la biblioteca por ley, una biblioteca adscrita a una institución de investigación, laboratorio, y el instituto se independiza de Sanidad. En 1917, en una resolución conjunta de la Cámara, el José de Diego y Miguel Rodríguez Cancio presentan la ley que para crear un nuevo edificio y se publica el primer informe de Gutiérrez y Garavides. Es un informe que tiene un retraso, puesto que es una publicación
de gobierno, ¿verdad? Pero él tenía que hacer unos informes anuales al gobernador. En 1919 se fortalece la educación médica y en el 1924 la ley por ley se estipula el cese del Instituto de Medicina Tropical. Vamos a hacer una muestra selectiva de los participantes. El doctor Pedro Gutiérrez Garavide, el doctor Isaac González Martínez, el doctor Malaret Tió, el doctor Francisco Seín, Federico Trilla. El doctor Pedro Gutiérrez Garavide estuvo en la administración y organización del instituto, fue el director, fue cabildero, investigador, trabajó en el laboratorio, hizo vacunas, exámenes, descubrimientos, participó en congresos, publicaciones tanto locales como internacionales. Tenemos al destacado doctor Isaac González Martínez, que fue el director del laboratorio, investigador, declaró la peste bubónica en San Juan en 1912 en un documento interesantísimo que aparece en los anales médicos. Los invito a estudiarlo. Hizo descubrimientos, participó en congresos, publicaciones locales e internacionales. Hay una foto interesante que no se las puedo presentar por razones obvias, donde están partes de los participantes. Tenía también la biblioteca para que vieran cómo era la biblioteca en 1915 y que todavía nosotros aún hemos mantenido en la institución el sabor, manteniendo pues todos los muebles y todo el mobiliario y equipo de entonces. Voy a pasar a la conclusión preliminar porque esto es un trabajo en progreso. El Instituto de Medicina Tropical e Higiene impactó la actividad científica puertorriqueña al contribuir a institucionalizar la investigación médico-científica en Puerto Rico, fijando su atención en el estudio de las patologías propias del país, como postulara el doctor Pedro Gutiérrez Garavide. Impactó el servicio de salud ambulatorio integrado, se introdujo la práctica de subvencionar a enfermos bajo estudio, el legado, pues, como ya les comento, del laboratorio, una biblioteca y un pequeño museo. Entre las enfermedades estudiadas se encuentran la uncinariasis, la bilharciosis, el paludismo, el sprue, el beriberi y otras dermatosis. La labor del instituto supuso dar a conocer el trabajo científico generado en el país a través de varias estrategias, tales como la contribución en la prensa profesional o especializada, la colaboración en las enciclopedias médicas por medio de la academia, la participación en los congresos y la educación al personal. El instituto cesó por ley en 1924, en virtud de la resolución de la conjunta número 3, y lee en una de sus secciones que la obra científica del instituto ha sido un exponente de la cultura de nuestro pueblo. En septiembre 22 de 1926 se inauguró la Escuela de Medicina Tropical de Puerto Rico. Fue una bonita noche estrellada. La amenizó la Orquesta Sinfónica de San Juan. En ningún discurso inaugural se hizo referencia a los esfuerzos e iniciativas científicas que precedieron este magno evento. Nadie mencionó ni las comisiones de anemia ni el Instituto de Medicina Tropical e Higiene de Puerto Rico, tampoco a los hombres que participaron en esa gesta. Sin embargo, estaban en la mente de todos, diría en su autobiografía el doctor Bailey K. Ashford. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Santos Corrada. Bueno, entramos ahora a la Escuela de Medicina Tropical, luego de presentarles sus dos antecedentes institucionales, las comisiones de anemia y el Instituto de Medicina Tropical e Higiene de Puerto Rico. El título del próximo tema, que va a ser presentado por la doctora Silvia Rabionet Sabater, es el currículo en la Escuela de Medicina Tropical, reflejo de la disciplina de la medicina tropical en Puerto Rico, el cual cubrirá los años entre 1926 y el 1948. La doctora Silvia Rabionet es miembro fundadora del Instituto de Historia de las Ciencias de la Salud. Obtuvo una maestría en educación en la Escuela Graduada de Educación de la Universidad de Harvard y un doctorado en educación, planificación y política social en la enseñanza superior de esa misma institución.
En el ámbito docente ostenta nombramientos de catedrática asociada en la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas y en el Colegio de Farmacia de la Universidad de Nova. Con ustedes, la doctora Sigrid Rabionel. Buenos días a todos. Y lamento que no tenga la imagen porque tengo la cena famosa. Era la primera imagen, la cena de inauguración, ¿verdad? Pero a lo mejor las podemos ver después, esas imágenes, ¿verdad? La Escuela de Medicina Tropical abrió sus puertas a estudiantes e investigadores el 1 de octubre de 1926. La misma se fundó con la aprobación de la Legislatura de Puerto Rico mediante la resolución conjunta firmada en el 23 de junio de 1924 que mencionara la compañera. Dicha legislación traspasó las propiedades del antiguo Instituto de Medicina Tropical al nuevo organismo. Se asignaron fondos estatales para la construcción de un edificio, laboratorios, biblioteca y para la eventual creación de un hospital. La escuela fue fundada bajo un acuerdo de colaboración con la Universidad de Columbia en Nueva York en una acción sin precedente. Este acuerdo delegaba en la Universidad de Columbia la autoridad de fijar normas docentes y administrativas y para hacer nombramientos de sus cuerpos de facultativos. Yo no creo que en la universidad haya habido otro evento como ese donde delega toda su autoridad a una segunda institución. Se regía la escuela por una junta especial de síndicos de 5 miembros, 2 de ellos nombrados por la Universidad de Columbia y 3 por la Universidad de Puerto Rico. La aspiración de la Escuela de Medicina Tropical era la investigación científica y el adiestramiento para la investigación, específicamente la investigación concerniente al medio ambiente tropical. Su énfasis era el estudio de la etiología y prevención de procesos patológicos conocidos como enfermedades tropicales y al mismo tiempo tenía como propósito observar la influencia que el ambiente tropical podría ejercer en la patología general. La escuela, bajo un modelo de cooperación con la Universidad de Columbia, formó estudiantes e investigadores durante un poco más de 2 décadas, de 1926 al 48-49. Existen un sinnúmero de publicaciones sobre la Escuela de Medicina Tropical, pero no se ha documentado y analizado el aspecto curricular de forma sistemática. Como resultado de un primer acercamiento en el día de hoy, y este acercamiento hoy es documental, en este respecto la presentación de hoy tiene los siguientes objetivos: identificar los cursos y oportunidades de estudio y formación que ofertaba la escuela durante esos años, caracterizar al cuerpo docente y describir a los estudiantes. En otras palabras, ilustrar qué se enseñaba, quién enseñaba y a quiénes se enseñaban. Antes de proseguir con una mirada hacia adentro de la escuela, es importante destacar a manera de contexto que la enseñanza de medicina tropical se establece con identidad propia luego de que se fundan las escuelas de medicina tropical en Londres y Liverpool en el 1898 y 99 respectivamente. Y ambas fueron referentes para el establecimiento de cursos de estudio de medicina tropical a través de todo el mundo. Son muy pocas las instituciones creadas para el estudio exclusivo de la medicina tropical en el mundo. En Europa se crearon escuelas en Portugal, Bélgica, Alemania y Holanda. Vemos los grandes imperios. O sea, coincide, tenía los mismos 4 países. Solo he podido localizar 2 instituciones en los trópicos que antecedieron a la Escuela de Medicina Tropical de la Universidad de Puerto Rico, una en Brasil y otra en Calcuta. La mayoría de estas escuelas e institutos de enseñanza fueron financiados y justificados como centros para responder a la necesidad de formar al personal sanitario para prevenir y atender las enfermedades que se presentaban en las colonias, especialmente aquellas donde se vislumbraba un crecimiento de la industria agrícola. Había que mantener libre de enfermedad al personal militar, a los misioneros y a los trabajadores, tanto los empresarios que venían como los trabajadores locales.
En Estados Unidos, el desarrollo de la enseñanza tropical no evidencia el mismo auge que en Europa, lo que hace que la Escuela de Medicina Tropical de Puerto Rico sea pionera. En el 1936, un editorial que aparece en el Journal of American Medical Association por el doctor Alfred Reed, quien funda la segunda Escuela de Medicina Tropical en California, dice que él destaca que a pesar que en Estados Unidos hay mucha investigación en el área de medicina tropical que está integrada en los departamentos de las escuelas de medicina. Solo Tulane y Harvard para aquel entonces habían establecido departamentos especiales. En ese mismo artículo menciona que la Escuela de Medicina Tropical de la Universidad de Puerto Rico es la única establecida con el modelo estadounidense en la zona tropical y destaca la importancia del Puerto Rico Journal of Public Health and Tropical Medicine para el desarrollo de la disciplina en Estados Unidos. Y eso lo vamos a ver más adelante en la presentación de Raúl. En términos del currículo, desde los inicios la escuela ofrecía cursos en las siguientes áreas: bacteriología, inmunología, medicina clínica, tropical y cirugía, dermatología y micología, higiene y salud pública, zoología médica, anatomía y patología. Y a la vez se constituyeron esas áreas de estudios en los departamentos a los cuales estaban adscritos los facultativos. Estos departamentos se mantuvieron más o menos estables durante toda la existencia de la Escuela de Medicina Tropical. Algunos que otros se separaron o cambiaron levemente los nombres. Los cursos que ofrecía la escuela eran mayormente para médicos ya graduados que desearan completar o ampliar sus conocimientos en medicina tropical o salud pública. Se ofrecían básicamente las siguientes modalidades de estudios o currículos: certificados en estudios de medicina tropical, ese era el más importante de los grados que ofrecía, y consistía en un año de estudio, 30 créditos, 10 de ellos en un trabajo de investigación o tesis y un examen comprensivo al final, un examen comprensivo especial al final. También venían estudiantes a hacer pasantías en los laboratorios solamente. Habían intercambios de estudiantes donde venían estudiantes de las escuelas de que estaban haciendo sus grados de PhD en universidades prestigiosas en Estados Unidos y venían a tomar esos cursos y se les contaba como venían como estudiantes especiales y se les contaban esos cursos, excepto por la Universidad de Columbia, que no tenían que hacer ningún trámite, que automáticamente esos cursos se les acreditaban hacia su PhD. También existieron acuerdos especiales de intercambio, usualmente en el verano, y estos eran mayormente de índole internacional, viniendo muchos estudiantes internacionales a participar en la escuela. Okay. También en la época del 40 se amplía la oferta curricular, incluyendo certificados profesionales y maestrías en salud pública. Estas maestrías en salud pública incluían las maestrías, se integraban a darle el aspecto de salud pública a enfermeras y a otros profesionales de la salud, pero que le daban el enfoque de salud pública. Excepto por las maestrías en el área de salud pública, los estudiantes de todas las otras modalidades gozaban de gran flexibilidad en la selección de cursos. Podían dedicarse todo el tiempo a una materia o escoger a voluntad un estudio en varias materias. Se exigía, sin embargo, un nivel de preparación anterior para tomar los cursos, ya que todas las materias eran de índole avanzado. Los cursos eran complementados con experiencias de campo y oportunidades de hacer investigaciones clínicas, mayormente en el hospital de la universidad y en la red de hospitales de distritos, hospitales privados, clínicas y sanatorios a través de toda la isla. El idioma usado en la exposición de la cátedra era lo mismo en español o en inglés, pero la labor clínica y de práctica de campo se esperaba que fuera en español. Los estudiantes eran mayormente, y esto fue una sorpresa para mí porque eran mayormente reclutados localmente. Sin embargo, a través de los años de la escuela participaron en varios acuerdos de formación con universidades de Estados Unidos y otros países, participaron algunos estudiantes extranjeros. Recibieron certificados de medicina tropical estudiantes procedentes de Asia, Europa, América del Norte, del Sur y del Caribe de habla inglés, español y francés.
No se aceptaba el mismo número de estudiantes cada año, esto era bien flexible también. A veces tenían clases de 10 estudiantes y habían clases de 30 estudiantes. Mayormente este número estaba limitado al espacio de laboratorio, ya que la mayoría de los estudiantes venían a trabajar directamente con profesores en sus laboratorios. Al finalizar la primera década, luego de esa fecha no he localizado listas de graduando, por la escuela habían pasado más de 200 estudiantes. Podemos pensar que debido a la inserción de las maestrías a partir de los 40, este número de estudiantes fue mucho mayor. Quizás una de las más grandes riquezas de la Escuela de Medicina Tropical fue su ilustre facultad. Comienza la escuela mayormente reclutando localmente en Estados Unidos a sus facultativos. Sin embargo, a través de la Universidad de Columbia, personajes de renombre internacional participaron también como profesores visitantes y crearon redes de profesores y de actividad científica que no se ha explorado completamente. Además de su labor de enseñanza y de formación, todos los facultativos, incluyendo los que venían de profesores visitantes, se envolvían profundamente en la investigación. Un gran impacto que tuvo el número de facultativos fue la inauguración del hospital en el 1930, ya que el personal médico del hospital pasó a ser parte de la facultad de la Escuela de Medicina Tropical. En un momento dado, a 10 años de la inauguración de la escuela, ya la escuela contaba con más de 100 facultativos en su roster de facultad, muchos de ellos dando su tiempo ad honorem. Tal y como yo había sospechado, había mucho apogeo curricular y muchas lecciones que aprender todavía. Y siguiendo el modelo del doctor, yo terminé con unas exploraciones más profundas y 3 áreas de exploración que toda esta información me lleva. Yo entiendo que hay que ver todavía las coincidencias y diferencias entre estos currículos y las escuelas de medicina tropical que se fueron formando en Europa. Como había dicho la doctora Santos Corrada, muchos de los integrantes de la Escuela de Medicina Tropical habían ido a Liverpool, pero cuántos de esos modelos se integraron en la enseñanza no estamos todavía seguros. Otra de las cosas que impacta mucho es que había mucha integración en la educación. Estaba muy integrado la parte práctica y la parte práctica de investigación, de servicio y la parte docente. Y esa integración y esos modelos y cómo se daban no ha sido explorado todavía profundamente. Otra de las exploraciones, que es quizás la que más me interesa a mí, es que había un fuerte componente de salud pública en una institución donde no había escuela de medicina. El desarrollo de la disciplina de salud pública en muchas de las otras universidades en Estados Unidos viene como corolario a las escuelas de medicina. Sin embargo, aquí la disciplina de la salud pública empieza a desarrollarse antes de que se desarrolle la escuela de medicina. Entiendo que son otros aspectos del currículo que pueden ser explorados con esta información. Muchas gracias. Bueno, de que recuperáramos los visuales es una coincidencia que haya sido conmigo. Bien, mi aportación, mi colaboración en el día de hoy se centra en la parte de la producción científica de la escuela, que en general ha sido poco explorada en la literatura. El giro que yo mencioné al inicio fue que inicialmente pensaba concentrar en los investigadores, las investigaciones, pero me di cuenta que en 10 minutos los iba a agobiar a ustedes y más a mí tratando de hacerlo, en presentar listas, ¿verdad?, de ese tipo de colaboraciones. Y afortunadamente me vino la idea de compartir con ustedes unas imágenes o autoimágenes de lo que se consideraba la ciencia en la Escuela de Medicina Tropical.
Esta presentación es parte de un estudio sobre la producción científica que prevaleció en la Escuela de Medicina Tropical de la Universidad de Puerto Rico en torno al tipo de ciencia que se practicaba, las condiciones bajo las cuales se desarrolló y los logros de la misma. Hoy compartimos algunas de las imágenes que se fueron construyendo sobre dicha ciencia. Se me olvidó advertir que lo que voy a hacer es presentar un airplane view. Esa es la frase del doctor Conrado Asenjo cuando introducía a sus conferencias. Él les decía que le iba a presentar un airplane view. Comencemos con la imagen física original. La foto del edificio luego de concluir su construcción en mayo de 1926. El 22 de septiembre de ese año se inauguró la escuela. El objetivo de esta presentación es compartir con ustedes las autoimágenes sobre ciencia que surgen de los informes anuales de sus principales funcionarios. Esto es el decano de la Escuela de Medicina de Columbia, que recogía el informe del director, ¿verdad?, y lo unía para hacer su presentación ante el presidente de la universidad, y los informes de los directores de la escuela, desde sus albores en 1926 hasta su ocaso en 1949. En el discurso de inauguración del decano de Columbia, luego de señalar que la institución es una de las primeras en establecerse en las regiones tropicales de América para el estudio y la enseñanza de las enfermedades tropicales, proyecta la imagen ideal de la finalidad de la escuela como un lugar esencialmente dedicado a la investigación, donde debe predominar el espíritu científico y la búsqueda de la verdad. En el primer informe del primer director de la escuela, el patólogo, Dr. Robert Lambert, expresa lo que he denominado como la profecía sobre la contribución histórica principal de la escuela. Él mencionó la predicción de que las investigaciones científicas serán las que eventualmente ofrecerán no solo las mayores contribuciones locales, el término es uso del Dr. Lambert, sino que llevará el nombre de la escuela al exterior, repercutiendo en el mismo. En este primer informe, el Dr. Lambert destacó además los fundamentos para hacer investigación científica, entre estos la necesidad de personas diestras con tiempo para el estudio y la reflexión, y añade que muy poco se puede esperar de clínicos y salubristas cuyo tiempo se consume en sus deberes diarios. El informe menciona también que con la excepción de 3, todos los 32 miembros locales de la facultad recibieron sus nombramientos de Columbia. La excepción representaba la disidencia y ruptura de distinguidos investigadores provenientes del Instituto de Medicina Tropical, quienes declinaron sus nombramientos como protesta por la forma en que se organizó la escuela. Este cuadro presenta los nombres de los 4 profesores que vinieron de Columbia y de los 3 primeros asistentes de laboratorio. Hay que recalcar que esos 3 asistentes figuraron como coautores o incluso como autores principales en un sinnúmero de publicaciones de la escuela. La distinción de los primeros artículos en ser publicados por un miembro de la facultad recayó en el bioquímico Dr. Donald Cook, experto en nutrición, quien llegó a Puerto Rico con Lambert en 1926 y quien era el profesor con más alto salario de la escuela. En el informe del decano de Columbia de 1929 y 30, doy años porque son el ciclo académico, ¿verdad?, que empieza en agosto y termina en mayo, así que cubre 2 años. En ese informe se menciona que la escuela ya se había ganado un sitial en Puerto Rico y había logrado también una presencia científica a nivel mundial. En adición, se proyecta la imagen ideal de científicos americanos, insulares y continentales
trabajando en armonía con sumo desprendimiento. En el informe de 30 al 31, en el quinto año de la fundación de la escuela y el segundo año del hospital de la universidad, contando ya con cerca de 150 publicaciones científicas, se destaca que las instalaciones físicas se habían duplicado por la adquisición del hospital. Y se menciona el establecimiento incluso de una estación de campo en Dorado para investigaciones en las enfermedades parasitarias prevalecientes entre la población rural. A final del octavo año, se proyecta la imagen de que la escuela ejercía una gran influencia en América Latina. La institución contaba con una facultad y un personal asalariado de 86 miembros, 21 miembros del hospital servían sin recibir compensación monetaria. En los años correspondientes a la Gran Depresión de los 30, el programa federal de la Puerto Rico Reconstruction Administration le procuró a la escuela recursos económicos que posibilitaron la adición de laboratorios y cuartos de disección, así como la construcción de una casa de animales. El año 10º de la escuela transcurrió con la muerte de Bailey K. Ashford el 1 de noviembre de 1934. Su familia traspasó la biblioteca científica y el archivo particular del insigne doctor a la universidad. Como parte del Airplane View asenjoniano que les prometí, estas imágenes corresponden a planos de la escuela donde se diferencia entre las facilidades existentes en el plano izquierdo y las planificadas y de la casa de animales de reciente construcción. Esta sí es una imagen aérea del islote de Santiago mediante los buenos oficios del señor don Antonio Roy, que resonará entre historiadores presentes aquí, de Humacao. La escuela adquirió dicha isleta de unos 34 acres de extensión para destinarse a la crianza de monos a ser utilizados en los laboratorios de investigación, monos rhesus. La siguiente expresión sobre que la escuela no puede retroceder en su carrera, estamos hablando en el 36 y el 37, no puede retroceder en su carrera ni verse constreñida en su visión, fue hecha con fines de justificar a la universidad peticiones presupuestarias primero para una adecuada promoción en puestos y categorías de los miembros de la facultad y segundo, para la creación y sostenimiento de un departamento de fisiología. Los aires de guerra vinculan la imagen de la ciencia con el incremento en el valor de Puerto Rico para esquemas navales y militares. La medicina tropical refuerza así su histórica y originaria complicidad con dichos esquemas. Se menciona además la creación de un departamento de salud pública que luego pasaría a llamarse Departamento de Higiene, bajo los auspicios del Departamento de Salud, el US Public Health Service y la Universidad de Puerto Rico. Este cuadro sirve tan solo como ilustración de las relaciones que desde sus inicios tuvo la escuela con la comunidad médica en la isla, con fines de mejoramiento profesional y de diseminación de información sobre la medicina tropical. El programa, tan solo de 6 meses, incluyó 24 conferencias, 4 demostraciones clínicas y 3 demostraciones clínico-patológicas. La Segunda Guerra Mundial exigió principalmente del personal del hospital de la universidad que una gran cantidad de clínicos se tuvieran que enlistar en los cuerpos marciales. A pesar de todo, como se enseña ahí, dice el informe, la institución continuó su labor con fe y energía, preparando científicamente a sus alumnos. Esta es una lista de 1943 y 44 de los departamentos de la escuela con sus respectivos directores. El doctor Pablo Morales Otero asumió la dirección de la escuela en 1942
convirtiéndose así en el primer puertorriqueño en serlo. Hay un dato curioso de ese informe, pero no tengo el tiempo, pero sí, puedo dárselos luego, se los doy. Aquí se muestra una imagen financiera que contrasta el crecimiento del presupuesto en un periodo de 20 años entre 1927 y 1947 con una razón incremental de 1 a 13. El último informe de un director de agosto de 1949, el doctor Enrique Kopich, patólogo también, así que se cierra el círculo patológico. En este informe de agosto de 1949 ofrece un testimonio histórico sobre el final de la escuela. Menciona primero la necesidad que existía de educar y formar una mayor cantidad de médicos puertorriqueños y las dificultades de estudiantes cualificados en obtener ingresos a escuelas de medicina en Estados Unidos, justificando con estos argumentos la acción del gobierno para el cierre de la Escuela de Medicina Tropical y el traspaso de todos sus saberes, reproduciendo el traspaso del instituto a la escuela anterior, el traspaso de todos sus saberes a la nueva Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Como conclusión, se expresa un juicio valorativo sobre la relación histórica de índole especial y exitosa que prevaleció entre la Escuela de Medicina Tropical y la Universidad de Columbia a lo largo de 24 años. Si incorporamos el matiz de la importancia creciente que adquirió la investigación clínica básica por la construcción y adquisición del hospital de la universidad, primero se construyó como hospital del gobierno y después prácticamente un año se adquirió, ¿verdad? La universidad lo adquirió. La profecía del doctor Robert Lambert se cumplió a cabalidad. Las investigaciones científicas no solo aportaron significativamente al desarrollo de las ciencias de la salud en Puerto Rico, sino que llevaron el nombre de la Escuela de Medicina Tropical y de la Universidad de Puerto Rico al exterior, repercutiendo en el mundo entero. Muchas gracias. Ahora le pasaría a presentar a la próxima participante. Se nos fue. Iba a poner la imagen de la escuela para dejarla como trasfondo. Bien. La próxima y última participante es la doctora Anet Ramírez de Arellano. El título es La Escuela de Medicina Tropical, apogeo y disolución, pero ella me indicó que va a concentrar principalmente en su disolución. La doctora Anet Ramírez de Arellano es asesora de ISIS desde sus comienzos y ofreció la conferencia magistral en la tercera cumbre de Historia de las Ciencias de la Salud en el Ateneo Puertorriqueño en el 2010. Posee un doctorado en Salud Pública de la Universidad de Columbia en el área de políticas de salud. Ha escrito libros y artículos relacionados a la historia y las prácticas de la salud pública, temas sobre los cuales sigue investigando. Anet. Buenos días. Como han señalado los demás conferenciantes, la Escuela de Medicina Tropical tuvo una breve historia, pero fue una que dejó huellas en la preparación de investigadores y en la producción del conocimiento de las ciencias de la salud. Indudablemente, la escuela crea un núcleo de científicos en diferentes disciplinas, llevando a cabo una serie de investigaciones divulgadas en su propia publicación, así como en publicaciones internacionales. Pero no obstante su prestigio y muchos logros, la escuela proveía solo una pequeña fracción del personal que brindaría servicios,
por lo cual se convirtió en blanco de aquellos que pensaban que Puerto Rico debía o bien crear otra escuela o bien redirigir hacia el servicio los recursos dedicados casi exclusivamente a la investigación. Una vez ocurrieron una serie de cambios en la década del 40, la idea de preparar médicos localmente tomó auge. En parte, los cambios se centraron en el nuevo elenco que pasó a ocupar posiciones de poder durante esa época: Luis Muñoz Marín, Jaime Benítez y Rexford Tugwell. Muñoz Marín y Jaime Benítez ya se distinguían como figuras poderosas, y el nombramiento de Tugwell a la gobernación añadió un ingrediente adicional a las ambiciones de Muñoz y de Benítez, ya que Tugwell aceptó el puesto con la idea de crear instituciones dirigidas a sacar a Puerto Rico de la pobreza y de la penumbra colonial. Y en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Muñoz y Tugwell estaban comprometidos a que sus planes progresaran y no se descarrilaran con los preparativos militares. Los primeros meses de la administración de Tugwell fue algo sin precedente en Puerto Rico. En espacio de 7 días, Puerto Rico creó 7 nuevas instituciones públicas. 2 de ellas, la Junta de Planificación y la Corporación de Fomento Industrial, reflejo de la idea de Tugwell de que el rezago de la isla se debía más en las mentes de los puertorriqueños y en sus organizaciones que en cualquier limitación inherente a la naturaleza del país. La ampliación del sector gubernamental se hizo sentir en el Departamento de Salud, el cual recibió un gran impulso al comienzo de la década. Entre 1940 y 1942, unos 320 médicos, representando poco más de la mitad de los médicos en la isla en su totalidad, trabajaban en el Departamento de Salud a tiempo completo. Esto limitaba las opciones para la población de mayores recursos y así surgió la percepción de que había una escasez de médicos. Y la situación se agudizó con la entrada de los Estados Unidos a la guerra, cuando más de 100 médicos puertorriqueños ingresaron al servicio militar. A la misma vez, el reclutamiento militar recalcó las deficiencias en el estado de salud de la población puertorriqueña, sobre todo los jóvenes. Un estudio de la población entre las edades de 18 y 24 reveló que solo 5.3% llenaba los requisitos militares. La mayor parte, 3/4 partes, estaba bajo peso y más del 90% tenía algún problema médico o dental que requería atención inmediata. La combinación de un número menguante de médicos y la evidencia de serias deficiencias en el estado de salud de la población llevó a Benítez a nombrar un comité para proponer alternativas de acción. El comité recomendó ajustes en el horario de trabajo en el Departamento de Salud para que los médicos en el servicio público pudieran dedicarse también a la práctica privada, y propuso la importación temporera de médicos de otros países hispanoparlantes. La posibilidad de adiestrar médicos localmente se propuso, pero solo se había recursos adecuados para asegurar la creación de una escuela que cumpliera con los requisitos de una escuela acreditada, o sea, los requisitos de una institución de primera clase. Y las escuelas se clasificaban así por la Asociación Médica Americana, pero la idea era que Puerto Rico aspirara al nivel más alto de esa clasificación. Las recomendaciones del comité fueron sometidas a un voto de la Asociación Médica de Puerto Rico y esta aprobó la creación de una escuela de medicina siempre y cuando que fuese una escuela de primera categoría. En 1943, el Consejo de Educación Superior de la Universidad de Puerto Rico aprobó esta última recomendación y luego asignó fondos para estudiar la viabilidad de crear una escuela de medicina como parte de la Universidad de Puerto Rico. Benítez asignó la tarea al doctor Oscar Costamandri, quien había presidido la Asociación Médica, dirigía el laboratorio del Departamento de Salud y había estado afiliado con la Escuela de Medicina Tropical desde 1928. Era, por lo tanto, el candidato ideal para armonizar los intereses diversos de los médicos, el servicio público y la academia. Luego de visitar unas 14 escuelas y reunirse con más de 100 decanos, Costamandri sometió su informe a Benítez y al Consejo de Educación Superior. El informe fue ampliamente circulado, estableciendo consenso sobre 2 puntos. Uno, que la isla necesitaba más médicos y que se debían
adiestrar localmente, y 2, que cualquier escuela que se estableciera tenía que cumplir con los requisitos de calidad que asegurarían su acreditación. Pero había grandes discrepancias en cuanto a los beneficios y a la orientación de la escuela, dónde debía ubicarse y qué papel jugaría la Escuela de Medicina Tropical en todo esto. Y cada uno de los participantes en el debate tenía diferentes puntos de vista, por lo cual la discusión giró en torno a cómo crear la escuela y con qué propósitos. En este proceso hubo 4 grupos de presión: la academia, la legislatura, la Asociación Médica Americana y Columbia University. La academia, representada por la Escuela de Medicina Tropical, tenía un interés directo en el futuro de la nueva escuela, ya que su propio futuro dependería de esta. Había 3 alternativas: escuelas paralelas, consolidación o sustitución. La primera de estas era una opción costosa, salvo escuelas paralelas, que requería recursos de personal y de planta física con que la isla no contaba. La idea de consolidación parecía más viable. Medicina Tropical podría servir de núcleo para el desarrollo de la escuela propuesta, ya que contaba con parte de la infraestructura y el personal, sobre todo en las ciencias básicas. Pero el énfasis en la creación de una escuela acorde a los requisitos de acreditación estadounidense era uno preocupante, pues los académicos veían la posibilidad de que el enfoque sobre medicina tropical se debilitara significativamente. El doctor Pablo Morales Otero, quien dirigía la Escuela de Medicina Tropical, pensaba que Costamandri había propuesto una escuela de medicina típicamente americana con un currículo que respondía a las prioridades, que no respondía a las prioridades de una isla en que eran el parasitismo y la mala nutrición los principales problemas de salud. Morales Otero abogaba, por lo tanto, a favor de un currículo alterno que le diera mayor énfasis a esas condiciones. Este punto de vista encontró eco entre algunos de los predecesores del doctor Morales Otero en la Escuela de Medicina Tropical, quienes además temían que cualquier consolidación diluyera el interés en investigación, el carácter internacional de la escuela original, que Silvia ha recalcado, y el énfasis sobre las enfermedades del trópico. La Administración de Medicina Tropical también se preocupó por la localización de la escuela propuesta. Costamandri proponía que la nueva escuela fuese administrativamente autónoma y físicamente separada de la Escuela de Medicina Tropical, y que se ubicara como parte de un centro médico en Río Piedras. Morales Otero consideraba la duplicación de edificios ineficiente, a la vez que un desaire a la misión, la facultad, los logros y la infraestructura de su escuela, y opinó que el personal de la escuela no podría replicarse en otro sitio. En esto coincidió con el primer director de Medicina Tropical, el doctor Robert Lambert, quien favorecía adaptar la planta física en San Juan y utilizar la Facultad de Medicina Tropical como base para el desarrollo de una nueva escuela. Además de discrepar sobre la orientación y la ubicación de la escuela, los académicos diferían de Costamandri en cuanto al impacto y los beneficios de la escuela. Morales Otero era de la opinión que la nueva escuela no era ni necesaria ni suficiente para mejorar el estado de salud de los puertorriqueños, ya que ésta respondía principalmente a factores ambientales. Y su predecesor inmediato concordaba, señalando que la escuela no influiría sobre otros determinantes de salud como la calidad de agua, la alimentación y el nivel de ingresos, que eran los determinantes principales de la salud de los puertorriqueños. Pero estas críticas no tuvieron gran efecto y en marzo de 1945 se propuso un proyecto de ley para crear una escuela de medicina bajo los auspicios de la Universidad de Puerto Rico. El proyecto se justificó como una forma de atender una urgente necesidad pública y evitó cualquier debate sobre dónde se ubicaría la escuela, delegando esa decisión a la Junta de Planificación. Una semana después, sin embargo, se propuso un proyecto alterno. Este disponía que la escuela fuese en Ponce y contaba por supuesto, con el respaldo del alcalde y los líderes cívicos de esa ciudad, quienes ejercieron un fuerte cabildeo a favor de su proyecto. En un caucus, los legisladores favorecieron la propuesta ponceña 33-7.
Alarmado ante la posibilidad de un proyecto que en efecto viraba sus planes patas arriba, Benítez testificó ante la legislatura argumentando que los legisladores no debían inmiscuirse en un asunto de autonomía universitaria ni interferir en las decisiones del Consejo de Educación Superior. Pero ambas cámaras apoyaron a los cabilderos de Ponce y votaron a favor del proyecto de ley en ausencia de Muñoz Marín. No obstante, había un último escollo. El proyecto no podía convertirse en ley sin la firma del gobernador. Tugwell rápidamente vedó el proyecto y se convirtió en blanco de los ponceños, quienes solicitaron la renuncia de Tugwell, acto que Muñoz aplastó. Con el proyecto de la escuela estancada, las autoridades universitarias solicitaron un segundo estudio de viabilidad. Para este propósito se seleccionaron al Dr. Victor Johnson, afiliado a la Asociación Médica Americana y considerado un perito en el tema. En el 46, Johnson sometió su informe. Este abordó el tema de dónde se ubicaría la escuela, señalando que el área metropolitana de San Juan era la única que prometía ser adecuada para una escuela de medicina de calidad. En cuanto a la relación entre la Escuela de Medicina Tropical y la nueva escuela, Johnson argumentó en contra de que ambas se consolidaran en la planta física existente. Su oposición a esta idea se basaba en la separación física de la escuela existente con el resto de la universidad y en la falta de terrenos en Puerta de Tierra. Además, él pensaba que la ubicación en Puerta de Tierra era un poco ruidosa y no conducente a una escuela de medicina. Johnson favorecía trasladar la Escuela de Medicina Tropical a Río Piedras, algo que Morales Otero tildó de optimismo exagerado de parte de los que creen vivir en una tierra de recursos sin límites. Pero Morales Otero felicitó a Johnson por el informe, pues este había logrado concretizar muchas ideas que habían estado en el aire hasta entonces. Un asunto que quedaba en el aire era qué papel, si alguno, jugaría Colombia en la nueva empresa. Medicina Tropical, como ha señalado Silvia, operaba como parte de Colombia y Raúl también se regía por decisiones tomadas en Nueva York. El acuerdo entre Colombia y la Universidad de Puerto Rico seguía vigente y podría continuar, modificarse o terminarse del todo. Todo dependería si la nueva escuela operaba como ente autónomo, si operaría en forma paralela a Medicina Tropical o si incorporaría esta como un programa o departamento dentro de una institución más abarcadora. Con esta decisión aún por tomarse, Colombia había permanecido al margen de las discusiones. Pero Colombia estaba pensando modificar su relación con Puerto Rico. En 1943, Colombia había recibido una subvención de $150,000 para el estudio de malaria y estaba en vías de crear un departamento de medicina tropical como parte de su College of Physicians and Surgeons. La Escuela de Medicina Tropical pensaba que parte de la subvención se asignaría a las actividades de Puerto Rico, pero ese no fue el caso, lo cual Morales Otero consideró como una ofensa. Para 1946, el programa de medicina tropical en Nueva York estaba próximo a ampliarse y Colombia decidió que no podría continuar su aportación fiscal, que ya vimos por la gráfica que presentó Raúl, era una parte ínfima del presupuesto total, pero con todo eso dijeron que iban a retirar esa aportación porque ya ellos tenían su propio departamento y tenían que fortalecer ese y no diluirlo con su contribución a Puerto Rico. Ofendido de no haber sido notificado de una decisión tomada unilateralmente en Nueva York, Morales declaró que había perdido toda confianza en Colombia. Pero lo que le causó amargura a Morales Otero representó una oportunidad para Benítez, quien resentía la asimetría en la relación con Colombia y el hecho de como socios, Colombia había recibido gran parte de la gloria, contribuyendo solo marginalmente a las finanzas de la escuela. Además, ahora la Universidad de Puerto Rico tendría mayor holgura para crear una nueva escuela. Así, la respuesta de Benítez al decano de Colombia fue que no había por qué esperar hasta 1948, sino lo que tenía que hacer era retirarse de Puerto Rico inmediatamente. Pero Colombia no alteró su calendario original.
Por su parte, Morales Otero descartó la posibilidad de colaborar con Colombia, pero intentó conseguir otra entidad que patrocinara la Escuela de Medicina Tropical. En el próximo año se dedicaría a ocultar el interés de distintas entidades en la Escuela de Medicina Tropical. O sea, ya había rechazado el socio como Colombia, pero no la sociedad. Él estaba buscando otro socio que reemplazara a Colombia. En este proceso le hizo el acercamiento al Public Health Service, al CDC, a la Universidad de Chicago y a la Universidad de Tulane. Pero estos intentos fueron infructuosos. Digo, lo que más se cuajó fue la de Tulane, pero al fin y a la postre Tulane tenía una cláusula restrictiva que no podía aceptar estudiantes que no fuesen blancos. Y había un filántropo que había dado el dinero con tal de que esa condición se mantuviera. Obviamente Puerto Rico no podía aceptar una restricción así. Entre tanto, se fueron polarizando las posiciones de los diferentes bandos. Por un lado estaban Benítez y el Consejo de Educación Superior. Estos favorecían la consolidación, incorporando la Escuela de Medicina Tropical a la escuela propuesta, ambas integradas a la Universidad de Puerto Rico y bajo el gobierno de una sola junta local. Por otro lado estaba el bando de Morales Otero y parte de la facultad de la Escuela de Medicina Tropical, quienes veían la postura de Benítez como una amenaza al prestigio y a la semiautonomía que tenía la escuela. Este grupo rechazaba cualquier intento de absorción por parte de la universidad y consideraba la afiliación con otra entidad como su mejor protección. Para Benítez, la Escuela de Medicina se hizo realidad con las elecciones de 1948. Con Muñoz Marín próximo a mudarse a la Fortaleza, Benítez le envió un cable al doctor Robert Lambert, el primer director de la Escuela de Medicina Tropical. Este telegrama decía: "Elections in absolute order and fairness. Ready to work out medical school project. Greetings." Benítez reclutó a Lambert para ayudar a desarrollar la nueva escuela. En enero de 1949, ya se encontraba en la isla para recomendar cómo podía inaugurarse una escuela el año próximo. Lambert consideraba esto factible si se suplementaban las facilidades en San Juan con los hospitales existentes en el área metropolitana y se usaban todos los recursos de la Escuela de Medicina Tropical, incluyendo personal, planta física, laboratorios y biblioteca. Desarraigar esta institución, según Lambert, representaría una pérdida irreparable. Benítez discutió la propuesta de Lambert con el gobernador y miembros del gabinete. Muñoz Marín dio su respaldo a la propuesta y el presidente de la Junta de Planificación y el comisionado de Salud estuvieron de acuerdo de empezar la escuela dentro de la estructura de la Escuela de Medicina Tropical, aunque luego se trasladaría a Río Piedras como parte de un centro médico que ya venía cuajándose. En una carta a Lambert, describiéndole la situación, Benítez le propuso que regresara a Puerto Rico para desarrollar e inaugurar la nueva escuela y le pedía ser paciente sobre la cuestión de dónde sería esta. Pero para Lambert, el asunto de dónde establecer la escuela era fundamental. Según él, ubicarla temporariamente en San Juan sin haber decidido dónde iría finalmente podría impedir el desarrollo de una institución en su periodo más crítico. Lambert, por lo tanto, rechazó la oferta. Benítez entonces decidió ofrecerle el puesto al doctor Pablo Morales Otero. Bajo este arreglo, la Escuela de Medicina Tropical pasaría a ser un programa de estudios graduados de la nueva escuela, uniendo así las dos entidades y disponiendo que la reubicación de una conllevaría automáticamente la reubicación de la otra. Muñoz Marín accedió a esto y le dio su beneplácito un proyecto de ley que creara la nueva entidad. Benítez también se lo notificó a Colombia, contando con el apoyo de esta para neutralizar cualquier oposición que pudiera surgir de medicina tropical. Pero estos esfuerzos para imponer la paz de parte de Benítez fueron contraproducentes. Cuando el proyecto de ley para crear la escuela se hizo público, Benítez tenía paperas y no pudo intervenir para evitar una confrontación. La reacción de la administración y de la facultad de la Escuela de Medicina Tropical fue violenta. Morales Otero se opuso rotundamente al proyecto, diciendo que este tenía 3 fallas básicas.
eliminaba la junta de síndicos existente, destruía la autonomía de la Escuela de Medicina Tropical y cortaba todos los lazos con Colombia. El proyecto, por lo tanto, tendría el efecto de destruir, según él, la institución más prestigiosa de Puerto Rico. Morales Otero concluyó denunciando el intento de comprarlo, ofreciéndole el decanato de la nueva escuela, y acusó al Partido Popular de querer despedirlo y de controlar la Escuela de Medicina Tropical. Con la disputa ante la legislatura y desplegada en la prensa, los dos lados afianzaron sus respectivas posiciones. Benítez defendió su punto de vista y enfatizó la asimetría que había habido en la relación con Colombia, en que ésta dominaba la administración, mientras que Puerto Rico pagaba las cuentas, financiaba las operaciones. Pero Morales Otero no cedió y la Facultad de Medicina Tropical amenazó con renunciar en masa si el proyecto se aprobaba. Y Piñero, que estaba todavía en posición de poder, se solidarizó con ellos, opinando que la nueva escuela debía ser parte de Medicina Tropical y no a la inversa. Ante el conflicto que vacinaba un tranque en la legislatura y el paro del proyecto, Benítez y el Consejo de Educación Superior recurrieron a Muñoz Marín, quien usó todas las armas a su disposición para convencer a los legisladores populares que tenían que aprobar el proyecto. Además, Benítez solicitó y obtuvo el visto bueno de Colombia, socavando así la oposición de la Facultad de Medicina Tropical. Cuando llegó la hora de la votación, el Senado aprobó el proyecto con una votación de 10-9. A raíz de esto, Morales Otero renunció y los jefes de departamento hicieron lo mismo. Otros miembros de la facultad se reunieron con Muñoz para convencerlo de no firmar el proyecto, pero este se mantuvo firme en su apoyo original. El 15 de mayo de 1949, el gobernador firmó el proyecto, convirtiendo en la ley 378 para establecer la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Parte de la Facultad de Medicina Tropical luego se incorporó a la nueva escuela, por lo cual parecía que la alternativa seleccionada era la de consolidación. Pero el cambio de nombre, de gobierno y de enfoque sugieren que lo que hubo fue una sustitución. Después de 20 años de operación y 4 de luchar por su sobrevivencia, la Escuela de Medicina Tropical pasó a ser un legado del pasado. Solo el edificio llevaba el nombre original. La misión ahora sería otra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Los que saben de la política de la Escuela de Medicina y el Recinto de Ciencias Médicas saben que todavía hay heridas, cicatrices de ese momento que nos explicaba la doctora Ramírez de Arellano. Tenemos muy poco tiempo para algún tipo de preguntas, así que si alguien tiene algo muy particular, que lo diga inmediatamente, si no, por favor los hace doctora Cisen. Bueno, felicito a todos los ponentes. Me ha perdido mucho. Bueno, yo tenía un comentario con el tema de la anemia, ¿verdad? En términos de, yo sé que me perdí, no sé si el doctor Escarano hizo algún comentario sobre esto, pero en 1930 yo he hecho investigación sobre la participación de la mujer en las profesiones de la salud y en específico las médicas, enfermeras. Y en 1930 la doctora Marta Roe fue la primera mujer nombrada a dirigir la institución, materno-infantil, el departamento materno-infantil en el departamento de salud. Parte de la campaña que ella toma como directora de esa quizá el doctor Rigau tenga algún comentario de esta intervención mía. Bueno, pero parte de la campaña que ella lleva es la legalización de las comadronas. Y en su argumentación sobre esto, la doctora Robert dice, hace una crítica a la visión predominante de salud pública, que aquí el problema más grave, gracias, que aquí el problema más grave era la anemia y la ursinarisis, y que en realidad el problema
que la causa de mortalidad más significativa era la mortalidad materno-infantil. Esto todo para apoyar su gestión, que logra luego de muchas luchas de legalizar a las comadronas, ¿verdad?, como proveedoras de la atención en los partos, ¿verdad? Entonces yo quería saber si, ¿verdad?, si se ha incorporado, o sea, si esa visión de la anemia como, ¿verdad?, qué reacción, si alguna, tienen los panelistas sobre esta, porque de hecho, y cuando la doctora Robert propone esto, o sea, esta crítica a la visión predominante sobre cuáles eran los problemas más de salud pública, el doctor Belaval la critica, ¿no? Y luego, 10 años más tarde, ¿no?, una vez que se habían legalizado las comadronas y que el programa de la doctora Robert había resultado exitoso, el mismo doctor Belaval, que la había difamado con este proyecto, reconoce la gran aportación que había sido la legalización de las comadronas para atender el problema de mortalidad en Puerto Rico. Gracias por su intervención, doctora. ¿Algún miembro quiere, por favor? Parte del problema estriba en que la cuestión de la insonariasis tenía una etiqueta diagnóstica y ya había una terapia más o menos aceptada. Cuando se trata de los problemas materno-infantiles, ya bregamos con toda una gama de otros determinantes de salud. O sea, era de mujeres que no habían recibido atención prenatal, que ya estaban debilitadas, que a lo mejor tenían muchos más niños de los que querían tener. O sea, que había una serie de condiciones que eran un poco menos, que era más difícil ponerle una etiqueta diagnóstica y decir, esta es la forma de bregar con ella. Y claro, la doctora Robert pues tiene una visión amplia, salubrista de todo lo que había que hacer para que esas mujeres tuvieran mayor éxito en sus embarazos y que esos niños nacieran más saludables. Pero yo creo que la pugna es entre las dos visiones, la visión salubrista de uno ampliar el ámbito de blancos sobre los cuales uno trabaja versus la visión más tradicional médica, de que esto tiene una etiqueta diagnóstica y podemos bregar con esto. Espero que podamos hacer más preguntas y discusión en la discusión plenaria, pero ahora yo creo que debemos de seguir porque el almuerzo nos estará esperando pronto. Así que muchísimas gracias y un aplauso para nuestros panelistas.